Soy José Eizaguirre, cantautor. Estoy en YouTube con temas como Despertemos, Voy cantando mi son, Parece libertad, Desconectado. Pero ahora estoy en otro tema que no tiene que ver con música, porque esto se llama Dios no condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y para eso voy a usar esto, soy una tercera opinión. En este país tan mojigato todo es mal visto. Pero voy a tocar este tema porque me parece que hay cosas que son bastante graves. Creo que el promover la palabra principalmente de Cristo y la historia de Cristo es un beneficio muy grande para la salud de las personas y la humanidad, porque es la fuente de rehabilitación tanto de delincuentes como de drogadictos y alcohólicos y muchas personas que viven esclavizadas en distintos vicios. La que hace la obra más gruesa en la sociedad con respecto a eso son las religiones, principalmente la palabra de Jesús. Es muy difícil que alguien que conozca a Jesús o que haya tenido alguna relación con Jesús no sea una persona feliz. Entonces la palabra de Dios tiene poder en sí misma. ¿Por qué? Esto lo dice en Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra tiene poder en sí misma. Este es el libro más vendido en la historia de la humanidad hasta ahora, la Biblia, y produce mucha salud espiritual, incluso salud física y psicológica, independientemente de quién sea el empresario de la religión que lucre con ella, porque las empresas religiosas son una de las empresas más prósperas que hay en el mundo. Son empresas tremendamente millonarias, multimillonarias. Hay algunas que tienen casi billones de dólares. Pero el primer tropiezo de la religión, que cada vez se parece más a los fariseos y menos a Cristo, está en el fanatismo, porque la religión tiene tres grandes males: el fanatismo, la idolatría y misticismo. Poco realismo, misticismo. Cosas que Jesús condenaba. Jesús nunca fue místico. Este libro es la verdad, es la palabra de Dios. Este libro es la verdad. Todo lo que dice acá es la verdad. Pero no podemos decir que es la palabra de Dios en primer lugar, porque son historias lo que sale acá. Hay historias, no solamente hay un mensaje, no es un mensaje, son historias, son cartas, y tienen escritos que tienen de distinta naturaleza. Y aparte de eso, es una historia que cuenta las mentiras de los personajes que salen ahí y los errores de los personajes, porque muchos personajes mienten por error. Entonces, es la verdad. Si es la verdad, no puede ser la palabra de Dios. Si es la verdad, en este libro la palabra de Dios es solamente lo que dice Dios. No toda la gente que habla acá tiene palabras de Dios. Eso lo dice la misma Biblia. Pero yo no saco nada con decir esto sin pruebas. Es probable que toda sea inspirada por Dios, pero no es lo mismo a que sea palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. La palabra inspirada por Dios puede tener errores. Y acá me voy a detener por dos pasajes que son muy importantes. En 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, en Mateo 26:35, Pedro le dijo a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
y todos los discípulos dijeron lo mismo. No sé si eso estaba inspirado en el amor a Dios, pero inspirado directamente en Dios no, porque es una mentira lo que dijo. Es una mentira por error. Entonces, cuento corto. Las cartas de los apóstoles tienen errores. Y las palabras de los apóstoles tienen errores porque son seres humanos. Entonces acá estamos frente a una idolatría. Cuando yo digo que todo esto es palabra de Dios, estoy idolatrando a un montón de seres humanos y estoy poniendo la palabra de los apóstoles al mismo nivel de la palabra de Cristo. Y la diferencia entre la palabra de un apóstol y la de Cristo es abismante. ¿Y por qué esto es grave? Porque las declaraciones homofóbicas a lo que aluden los religiosos están en las cartas de los apóstoles. Jesús nunca condenó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y las otras declaraciones homofóbicas es probable que vengan principalmente de los escribas y fariseos del Antiguo Testamento, a los cuales Jesús le dijo: serpientes y generación de víboras. Le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces por eso es muy raro que se estén citando textos del Antiguo Testamento y que se viaje de acá para allá y se haga un solo enredo y se enrede la palabra de los apóstoles con la de Jesús cuando no hay ninguna cosa que se le parezca entre la palabra de los apóstoles y lo de Jesús. O sea, la diferencia es impresionante. Yo escucho un apóstol y veo un hombre de la época de los apóstoles. Yo escucho a Jesús y veo un hombre del futuro. Jesús es Dios hecho hombre. O sea, Dios es una inteligencia que gobierna el universo que yo no la puedo entender porque no tiene tiempo, no tiene espacio ni tiempo. Está en el presente, en el pasado y en el futuro. Y se limitó, se hizo hombre. Pero la diferencia es igual, la diferencia es catastrófica. No puedo tener la palabra de un apóstol al mismo nivel de la palabra de Cristo. Eso se llama, tiene un solo nombre: idolatría. Es casi lo mismo que está haciendo la religión católica con María. Eso es idolatría, todo eso es idolatría. Jesús no es comparable con ningún ser humano que haya pisado la tierra, ni con ningún ser vivo que esté en el universo. Algunos fanáticos le puso como título mejor palabra de Dios porque este es el único libro que contiene la palabra de Dios. Entonces, como título le queda bien decirle palabra de Dios. Pero en la realidad no todo lo que está acá es palabra de Dios. Entonces seguramente lo tomaron literalmente. Y como en la religión no existen los debates, porque en la religión no existen debates, nadie puede contradecir nada. Yo tuve problemas, varios problemas en algunas religiones porque no se podía rebatir nada. En una religión son como la AFP, son verdaderos negocios. A nadie le interesa el hermano. El que piensa de una manera hasta allá, el que piensa de otra manera hasta acá, son como la AFP, cada uno escoge dónde quiere estar. Y eso está profetizado en la misma Biblia, que iba a ser así, dice: se amontonarán maestros de acuerdo a vuestras propias concupiscencias. Y en eso se ha convertido, la iglesia. La iglesia está totalmente dividida porque los empresarios de las religiones, los que están haciendo negocio y lucrando con ellas, tienen divididas a las ovejas porque ellos no pertenecen a Dios ni les interesa a Dios tampoco. Ellos hablan de Dios porque es un buen negocio principalmente. O bien, algunos están muy sinceramente equivocados, pero están tremendamente ciegos. Mateo 69:70, ahí donde Pedro niega a Jesús. Porque acá hay una cosa bien... Voy a leerlo completo esta parte porque dice: pero después que Jesús haya resucitado iré delante de vosotros, a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea, Pedro estaba contradiciendo a Jesús. ¿Sabes lo que significa contradecir a Jesús? Contradecir a la verdad, a un ser casi omnisciente porque tenía un cerebro limitado, tenía que conectarse con su naturaleza divina.
porque él era parte de Dios, según lo dice la misma Biblia. Ahí se junta lo infalible y lo humano. Ahora vamos a Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, a los discípulos. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nosotros somos el camino, todos los que hablamos en la Biblia somos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo camino, la palabra camino la dijo para que no nos perdamos, porque estamos en una mezcla de doctrinas y de enredos. Entonces, para dilucidar, si alguien quiere estar más claro, empiece por Jesús. Es más, de Jesús decían que iba a ser el Cordero perfecto. Perfecto, sí, no iba a tener errores, no se iba a equivocar. Y Mateo lo reconoce esto en... Jesús reconoce esto en Mateo 11:6, cuando él dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ninguna persona en la Biblia es infalible, según cuenta la historia acá en la misma Biblia. El único infalible es Jesucristo. Todos los demás seres humanos se equivocan y todos los errores están escritos porque lo escribieron ellos mismos, sus propios errores en la Biblia, sin ni siquiera darse cuenta de mucho. Sin embargo, lo que ellos dijeron de Jesús, uno lo analiza, lo revisa, lo da vuelta y es perfecto. Entonces, no se puede comparar la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, con la palabra de un apóstol, porque eso es idolatría. La diferencia es inmensa, la diferencia es imposible de imaginar, la diferencia entre lo que puede decir Cristo, lo que puede enseñar Cristo y lo que puede decir un apóstol. Entonces no se puede... ¿Por qué? Porque no se puede discriminar a la persona por la palabra de un apóstol, y no se puede asentar una doctrina en la palabra de un apóstol. Eso lo dice la Biblia. La iglesia tiene que estar asentada en Cristo, en lo que dijo Cristo, en la persona de Cristo, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de los apóstoles. En Mateo 7:24, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Jesús es una roca donde uno puede fundar todo. No existe otra palabra aparte de la de Jesús en la que uno pueda creer o pueda fundamentar todo. Eso es mentira, eso es un engaño. Eso lo dice Jesús acá.